yo quiero contar en breves palabras cómo Dios también ha cambiado mi historia. Porque muchos ven el producto terminado, muchos ven a la hermana Ruth Alfaro y se imaginan que uno llegó aquí por casualidad o porque tuvo un contacto. Algunos hasta me han preguntado cómo hacerlo para llegar a estas iglesias. Pero la gente muchas veces no sabe el proceso, el propósito que hay para que Dios cumpla las promesas. ¿Cuántos tienen promesa de Dios sobre su vida? Entonces quédese un ratito más, no se vaya, reciba esto de parte del Señor. Quiero contar en breve lo que Dios ha hecho en mi vida, porque la Biblia dice: id y contad cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Soy hija de padres cristianos y soy la menor de 5 hermanos, la más chiquita. Y yo no sé por qué los hijos menores salen muy distintos a los mayores. Dicen la mamá: esta hijita mayor yo la dejaba ahí y ahí se quedaba, ni para pedir pechuga lloraba, tenía que darle la comida yo a la fuerza. Pero este cabro chico vale por 5, lo dicen las mamás. Y yo no fui la excepción. Al ser la hija menor, yo nací muy distinto a mis hermanos desde que mi mamá me tuvo. Ella decía que yo tenía pirulles o gusanos, para los que no lo entienden, porque dice: desde que nací yo nunca más me quedé quieta. Pero no me valió mucho de eso, porque a mí me tocó, hermano Cristian, una mamá que si hoy estuviera criando hijos estaría presa por los derechos del niño. Ella sabe que yo digo esto, no es que lo estoy diciendo en mala, pero mi mamá no tuvo educación. Mi mamá nunca estudió en una escuela porque no había plata para eso en ese tiempo. Papá tampoco. Se conocieron cuando tenían 15 años, trabajando ya hace mucho tiempo para su familia, y se casaron con el puro amor y se pusieron a tener hijitos y a vivir la vida. Así fue mi madre. Entonces ella nos crió como la criaron a ella, como mejor pensaba que ella lo podía hacer. Fue una mamá muy dura. Siempre Dios te da un chance, o el papá o la mamá es la dura, pero en mi caso fue mi mamá. Una mujer de hierro que ni siquiera tenía que hablar para que nosotros supiéramos la autoridad de ella. Mi mamá tenía tanta capacidad con nosotros que con un movimiento de ceja así, nosotros sabíamos perfectamente lo que ella necesitaba. Mamá nos crió muy distinto como se criaron muchos hijos. Nos ponía horarios para jugar en la calle. ¿Cuántos jugaron en la calle aquí? ¿Algún callejero está aquí también? ¿Sí? En esos tiempos se podía. Pero mi mamá siempre tenía que embarrarnos el juego, porque a mitad del juego nosotros éramos llamados. Ella se creía bien dama, salía a la calle y nos mandaba un grito o un chiflido, lo que fuera, y donde estuviéramos nosotros 5 desparramados teníamos que volver al solamente ella decir que nos entraran. Nuestros amigos de juegos reclamaban y todo, pero mamá decía: bueno, ustedes serán guachos, estos niñitos tienen mamá para adentro. Y no había otra señal. Mamá nos enseñó, por ejemplo, que cuando habían visitas en la casa, los hijos no hablaban. ¿Qué diferencia con el tiempo de ahora, que usted va a ver a una hermana o a un hermano y los que más hablan, ¿quiénes son? Oh, que da rabia ver que a uno la criaron diferente. A uno le salta la vena para el lado así, porque uno no fue criada así. Porque si llegaba el pastor una visita a la casa, mi mamá nos decía que teníamos que lavarnos las manos, a propósito de lo que predicó el hermano Cristian, peinarnos hacia el languetazo de vaca, así bien peinaditos con agua, y sentarnos ahí, pero calladitos. Era la orden de mamá. Mi mamá me enseñó que a Dios se le servía cuando había platita en el bolsillo, y cuando no había se le servía de la misma manera. Por eso yo no cobro en ninguna de mis presentaciones, ni en una iglesia grande ni en una iglesia pequeña. Solamente, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Una ofrenda de amor, le digo a los pastores, sea mucho, sea poco, Dios me la multiplicará. Y algunos dirán que santa la hermana Ruth. No, lo que pasa es que lo aprendí de una mujer que si tenía 2 huevos, uno era para el Señor. Que si tenía un poco de harina, la mitad era para hacer un queque para la iglesia. Una mujer que no medía distancias tampoco, como contaba en el testimonio de recién, sino que si había que caminar, había que caminar, pero había que llegar a la iglesia. Mi mamá nos enseñó que nosotros éramos la luz del mundo y la sal de la tierra, y me enseñó cosas que en una universidad no se enseñan, como por ejemplo que a la escuela no se faltaba por cualquier cosa.
Y con eso ella nos enseñó responsabilidad. Porque hoy día los niños chicos le dicen a la mamá: mamá, ayer estuvimos en vigilia, mañana no voy a la escuela. Mi mamá nunca nos dejó. Decía: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y además encima somos pobres y es lo único que les puedo dar, educación. Se fue para la escuela y nos mandaba limpiecitos, desde el pelo hasta la punta del dedo chico, limpiecitos, porque teníamos que dejar en alto a Cristo. Y como éramos muy pobres, porque fuimos muy pobres, mi mamá se la arreglaba para no pedirle a papá, sino que ¿sabe cómo ella nos peinaba para que duráramos peinaditos todo el día? Partía un limón por la mitad y se echaba el jugo de limón aquí y nos peinaba así. ¿Alguien de aquí lo peinaron con limón alguna vez? Levante la mano, no se olvide. Ahora se hace el fifí. Si hasta la pepa del limón la llevaba y ahora no se acuerda. Nos peinaban así, quedábamos derechitos. Nunca se estresó por la colación. Ve que ahora las mamás sufren crisis de pánico porque ¿qué le mando mañana? No, mi mamá no. Un pedazo de pan con lo que hubiera, un membrillo a medio machucar y para la escuela. Recuerdos que hoy son tesoro en mi corazón. Mi mamá en el mundo secular, en el diario vivir, nos crió con reglas muy estrictas. Oiga, mamá no amenazaba en vano, porque yo he visto mamá que dicen: te voy a pegar, te voy a pegar, quédate quieto, te voy a pegar. No le pegan nunca. Gracias a Dios que los tiempos cambiaron. No estoy diciendo que eso sea lo mejor, estoy hablando de mi crianza. No, mamá ni siquiera amenazaba. Es más, cuando nosotros nos arrancábamos, porque a esta hora ya mamá está durmiendo, no va a ver esto. Mi mamá siempre fue media gordita. Entonces cuando nosotros nos arrancábamos de mamá porque nos habíamos mandado algo grave, mi mamá tenía una puntería digna de tira de arco. Debería haber estado en las Olimpiadas, porque mi mamá se sacaba la chancleta, la taza, la cuchara, lo que tuviera al lado, pero nos daba seco, hermano, así, ¡pum! Y hasta el día de hoy tiene chuntería, Nosotros sabíamos que con mamá no se jugaba. Mamá era una vieja pentecostal. En la casa y en la iglesia era peor. Y en la iglesia era mi calvario. Porque antiguamente los cultos eran más largos que los de ahora. Hoy día estamos en vigilia, estamos relajados, pero los cultos normales, los hermanos a las 9:30 se quieren ir, pastor. Y mi mamá, en esos tiempos los cultos terminaban a la 1, 2 de la mañana. Antes no terminaban. Y los niñitos tenían que estar sentados al lado del papá hasta que terminara el culto. Mis hermanos ningún problema, porque los mayores estaban en el coro, tenían su vida, pero yo era la menor y tenía que estar al lado de mi mamá. La primera hora le aguantaba un poquito la compostura, pero después de la hora empezaba mi calvario. Y mi mamá empezaba los piñiscos conmigo. Sí, tengo que decirlo para que ella lo vea también y se avergüence un poquito, porque metía la mano por acá y me daba unos piñiscos en pleno culto que me hacía ver a Cristo resucitado. Las primeras revelaciones me las hizo dar ella en un culto de iglesia. Yo no te puedo contar un testimonio de la cárcel o de la droga, porque yo nunca estuve ahí. Pero no fue porque yo no quisiera, sino que porque hubo una mamá así, que nunca transó. Pero cuando ya ni los piñiscos daban efecto en mí, ¿sabe lo que hacía mi mami? Yo no sé si aquí haya un hijo de hermano que esté criado y nacido en la iglesia, pero mi mamá me miraba para el lado cuando ya no daba efecto nada y me decía: hijita, ¿vamos al baño? ¿Algún hijo de hermano aquí lo llevaron al baño alguna vez? Levante su mano así, testifique nomás, que se dé vergüenza su mami. Ya está. Lo llevaron al baño. Pues allá en el baño, mi mamá salía por así, por el pasillo de la iglesia, pastor, salía así conmigo, así, mire, sonriente. Pero adentro del baño era poseída por un espíritu malo y me cantaba cariñoso Salvador, usted ya entiende. Me daba todo lo que no me había podido dar. Me dejaba un moño por aquí, el otro por arriba. Cuando se terminaba de zafar conmigo, me peinaba de nuevo, me ponía los moños derechitos, me mojaba la cara con agua y me decía: y pobre vos que entré llorando a la iglesia. Y salía conmigo. Y otra vez entraba y así. Y yo entraba llorando con hipo para adentro. Pobre que se me saliera para afuera. ¿Sabe por qué mi mamá era así conmigo más que con mis hermanos? Uno, por los gusanos que ella decía que yo tenía. Y segundo, porque mi mamá cargaba una promesa sobre ella. Este testimonio que le voy a contar se lo contaba al
panadero, al lechero, a toda la gente que lo quisiera escuchar. Y decía, mire, Dios sana. Yo tengo un testimonio de fe. Mire, esta niñita que usted ve aquí, la Rutito, el Señor me la dio. Yo quería tener una niñita mujer, como si hubiera podido tener una niñita hombre, pero ella era así, hablaba así mi mamá. Yo le pedí a Dios una niñita mujer y quedé embarazada a mis 5 hijos, mi 5.º hijo. Y sabe, nació mujer, el Señor me la dio. Pero cuando ella nació, le dio una bronconeumonía fulminante y se le hizo un orificio en el pulmón. Y hasta los 4 años mi hijita pasaba más en el hospital que en mi casa, muy enferma. Esto se lo contaba a toda la gente. Y yo desde niña la escuchaba a mi mamá hablar y me lo imaginaba como una película. Y mi mamá decía, y cuando me la desahuciaron a los 4 años, me la mandaron a la casa a morirse, el Señor mandó un instrumento a mi casa. ¿Cuántos creen todavía en los instrumentos reales de Dios? Oiga, su brazo no se ha cortado. Hay harto chanta, pero también hay harto verdadero. Gloria a Dios por eso. No había ni GPS ni celular, pero ese instrumento, dice mi mamá, que llegó a la casa. No era de su iglesia, era de otro lugar. Nunca mi mamá supo dónde era y golpeó la puerta y le dijo, el Espíritu Santo me ha enviado porque aquí hay un enfermo que hay que sanar. Y dice mi mamá que ella me tomó en su brazo, me llevó para allá y el hermano comenzó a hablar en lenguas. Y dice, ¿y sabe? El Señor me la operó por fe. Primera locura para la gente. ¿Cómo una operación por fe? Sí, era por fe. El hermano hablaba lengua y le habló el pulmón y le sacó uno malo y le puso uno bueno y las cosía. Así hablaba en lengua el hermano. Y mi hija estaba ahí boca abajo y cuando él la dio vuelta ya estaba rosadita otra vez. Y ese instrumento, y aquí mi mamá le salía el pecho para afuera. Y ese instrumento a mí me dijo que esta niñita iba a ser usada para grandes cosas. Yo era pequeña y mi mamá así hablaba de eso. Lo que no sabía mi madre, lo que no sabe usted, mamá, lo que tal vez no sabe usted, mi hermano, es que los caminos de Dios son más altos que los de nosotros. Que a veces pensamos que el reloj de Dios está desastrosamente atrasado, pero Dios llega justo a tiempo. Lo que no sabía mi mamá es que esa niña que cargaba tremendas promesas y que ella se imaginaba que a los 8 años iba a andar danzando por la iglesia, iba a ser la oveja negra de su casa hasta los 24 años de su vida. ¿Sí? Así como usted lo oye. Este testimonio también lo he contado en muchas iglesias, porque no me avergüenzo de donde Cristo me rescató. Esta Ruth Alfaro que usted la ve cantar, que ya se va para el cielo hasta los 24 años, fue la oveja negra de la familia Alfaro, sin ningún tipo de esperanza para ella. Porque cuando yo tuve 11 años, empecé a pensar muy distinto a mis hermanos y a los de la iglesia. Con 11 años, sin siquiera saberme sonar usted dónde, ¿sabe? Yo empecé a pensar que mi mamá no era tan normal, hermano Cristi. Porque mi mamá decía, aleluya, gloria a Dios, salía danzando. Y a mí me daba una vergüenza que hiciera eso. Si mi mamá no está bien, para mí que se le arrancan los patitos para el bosque, no debe ser. Y cuando ella era tocada por el Espíritu Santo, yo decía, ay, mi mamá otra vez salió al baile porque no se puede quedar quieta esta señora Jesús. Porque cuando uno no tiene un encuentro real con Cristo, uno también piensa de esa manera. Pero cuando al rey David se le cayeron sus ropajes, él dijo, por causa de él yo todavía me haré más vil. Aleluya. Pero yo no lo sabía. A los 12 años me empecé a dar cuenta que mis amigas vestían más bonito que yo. Porque a mí me decían la monja en la escuela, porque mi mamá me mandaba con la falda hasta los tobillos. Me peinaba con trenza. Y mis amigas ya se estaban pintando, haciéndose la chaquilla del pájaro loco. ¿Se acuerda que en los años 80 y algo estaban de moda? Ahora no se acuerda, y usaba 1 kilo para parársela ahí. Y yo quería hacerme flequillo también. Y mi mamá me decía que no, que eso era del mundo. Y yo empecé a ver que mis amigas la pasaban mejor que yo, que a ellas sí las dejaban ir a las discotecas, a las pijamadas, y mi mamá siempre se tenía que meter en todo, hasta con los amigos que yo me juntaba. Y yo le decía, mamá, como usted ya vivió, usted conoció el mundo, ¿por qué no me deja conocerlo a mí un ratito? Si total después me arrepiento. Pero mi mamá era hueso duro de roer. Y ella nos cantó a mí y a mis hermanos estas palabras: si ustedes viven bajo mi techo y yo les lavo y les plancho y les cocino,
no somos ricos, pero nunca le falta. Yo y mi casa servimos a Jehová, señorita. Así que mientras yo le lave y le plancho, usted se va conmigo. Vámonos al culto que se nos hizo tarde. Y nos llevaba a la iglesia. Muchas veces a manguerazo limpio nos sacó, pero teníamos que estar ahí. Y desde pequeña yo entendí que si yo tenía que querer hacer mi vida, yo tenía que buscar entonces dónde irme a vivir, porque con mi mamá no iba a poder. Porque la traba más grande de Satanás, el diablo, para destruir mi vida, ¿sabe quién fue? Mi mamá. Mi mamá, que a los 13, 14 años la relación entre ella y yo se había quebrado para siempre. Porque yo le decía, bueno, usted quiere llevarme obligada a la iglesia, pues entonces se banca lo que yo hago allá. Y empecé a vivir una doble vida. Yo sé lo que es estar en un coro y vivir una vida totalmente distinta en el colegio. Yo sé lo que es venir a aprenderte las alabanzas y pasar como una cristiana hasta por la ropa. Pero sé también lo que es hablar garabatos y portarte tan mal a tan temprana edad. Yo lo sé, lo viví por años. Pero mi mamá oraba. A los 15 años, Ruth Alfaro tuvo su primer intento de suicidio. A los 15 años, ya todo el mundo, la iglesia, mi familia y mi alrededor, me estaba apuntando con el dedo por las cosas terribles que yo estaba haciendo. Sé lo que es tener un papá oficial y una mamá ayudante de pastora, teniendo que bajar la cabeza avergonzada por las cosas que su hija menor hacía. Hombres intachables que se les refregaba en la cara, que tenían una panzada podrida que estaba pudriendo todo el cajón. Estaba cansada de los falsos profetas que se levantaban los cultos, iban donde estaba yo y me decían, tú eres la serpiente antigua, tú te vas a ir al infierno si no cambias. Llegó un momento en que yo ya no quería que nadie me ore, no quería que nadie se me acerque, yo no quería nada, porque a veces el hombre mira lo que ve en sus ojos, mas Jehová nuestro Dios mira el corazón y sabe el mañana. Llegó un momento en que la relación con mi mamá ya no tenía vuelta para mí. Pero tengo el recuerdo en mi memoria, en mis días más amargos, de escuchar a una mamá orando al lado de mi cama a las 3, 4 de la mañana, porque ella no se podía acercar de otra manera a mí. Y muchas veces la oí decir, Señor, tú me prometiste a mí que esta hija te iba a servir. Tócala con tu Espíritu Santo, Señor, porque se me va a ir al mundo en cualquier lugar. Muchas veces la vi enferma por mi causa. Yo no te voy a contar todo lo malo que yo hice, porque yo no vengo aquí a levantar la obra de Satanás. Yo vengo a hablarte de un Dios que cambia la historia. Y hay mucha gente que va a ver esto transmisión después y va a dar testimonio de quién era Ruth Alfaro. Pero yo le digo a ellos, como decía la palabra, un día cuando Dios cambió mi historia, hermano Cristian, hoy muchos me llaman bendecida de Dios. Llegó un momento en mi vida en que Dios escuchó una de las tantas oraciones de mi mamá. Y mi mamá, ¿sabe lo que decía? Señor, toma los medios, pero que ella no se vaya de la iglesia, no importa que esté en la carne. Y Dios tomó los medios. ¿Cuántos creen que Dios contesta la oración de las madres? Llegó un pajarito nuevo a la iglesia. Ángel se llamaba. Es mi esposo que está allá atrás. Llegó de Calama blanquito, así como a mí me gustaba, que yo soy negra, a mí me gustaban los blancos. Llegó y yo dije, pastor, se está poniendo buena la iglesia. Ahora sí que me está gustando esto. Y ya sea por el espíritu o por la carne me quedé. El que esté libre de pecado que me tire la primera Biblia. Pero yo sé que hay mucha gente que también ha llegado hacia la iglesia. Dios toma los medios porque Dios es soberano. Y me enamoré. Y yo dije, para que nadie robe mi corona, me quedo aquí. Pero mi vida no tenía ningún cambio, al contrario. Ahora tenía que pagar el pato, Angelito, que siempre fue bueno, así me dio tranquilo. Entonces la gente le decía, pero ¿cómo va a andar con ese diablo de hermana? No se case con esa Jezabel. Todavía me llaman así de que yo uso aro. Entonces hay algunos legalistas que eso no les gusta. Y en algunas iglesias no me dejan cantar porque si no me saco los aros. Pero si ellos vieran la obra gloriosa que Dios hizo en mi corazón.
darían voces de júbilo por el cambio que Dios hace en la vida. Violenta, terriblemente iracunda, una mujer llena de heridas internas, con abusos desde muy temprana edad, tantas cosas que arrastraba. Y mi madre oraba. Y llegó el momento, porque Dios a veces, joven, te deja correr a tu antojo, pero va a llegar un momento en que Dios te va a poner el lazo de amor. Y a veces no es de tanto amor. ¿Sabe qué me pasó? El 1 de julio del año 2000, Dios me enseñó una palabra que dice en Efesios 6, 1, 2 y 3. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya y seas de largos días sobre la. Nunca la vas a entender, joven, señorita. Nunca, hasta que no te pase lo que te voy a contar. Yo amaba a mi papá. ¿Sabe por qué yo amaba a mi papá? Porque mi papá era muy distinto a mi mamá. Mi papá era un hombre de espíritu apacible. Mi mamá era la Chucky. Mi papá era el que calmaba todo. Yo no sé si tenía espíritu apacible porque le tenía miedo a mi mamá o porque era apacible, pero mi papá nunca nos pegó. Nunca rabió. Mi papá era todo amor. Mi mamá la de la regla, mi papá el buena onda. Y yo amaba a mi papá y mis hermanos igual. ¿Sabe por qué lo amaba? Porque siendo tan pobre como fue, ese hombre nos dejó un legado en el alma que no se rompe ni se gasta. Ese hombre siempre nos dedicó su tiempo. No tenía para regalos ni para celulares, pero mi papá siempre se daba el tiempo de contarnos cuentos todas las noches. No teníamos tele porque éramos terrible pobres, pero mi papá, oiga, yo escuché Rapunzel antes que saliera la película. Yo ya lo sabía, mi papá lo contaba para nosotros. Mi papá descubrió mi corazón cuando a mí me empezaron a gustar los chiquillos. Mi papá me sacaba la radiografía y me decía: negrita, ¿te gusta ese? Que yo te vi mirándolo. Yo decía: no, si a mí no me gustan los canutos. No, si a vos te gusta ese nuevo que llegó, el ángel. ¿Te gusta ese flacuchento? Y decía: pero no le digáis a mi mamá, porque mi mamá se emociona al tiro. Si yo no quiero casarme con ningún canuto, yo me voy a casar con uno bien mundano para la gloria del Señor. Mi papá supo de mis primeros romances y yo tenía planes con mi papá. Yo le decía: mira, papito, cuando yo trabaje y yo me vaya de esta casa, nosotros nos vamos a ir a mochilear al sur. ¿Te tinca, viejo? Nos vamos a mochilear, nos compramos una mochila, hacemos dedo. Hasta Chiloé vamos a llegar. A la vieja la dejamos en un manicomio, en un asilo, donde sea. Pero a ti te llevo, papi. ¿Sabe por qué? Porque mi pelea no era con mi papá, era con mi mamá. Pero a veces Dios toma lo que uno más quiere para enseñarnos humildad. Y el 1 de julio del año 2000, a los 56 años, un hombre completamente sano. Mi papá era flaquito, no tenía colesterol, diabetes, nada, nunca fue un doctor. Ese día sábado 1 de julio quedó marcado en mi alma, porque yo en la mañana le doy un beso a mi papá al desayuno. Yo tenía mucho que hacer en ese día, no iba a estar en todo el día en la casa. Y yo le dije: mira, papito, a la noche nos vemos, viejito, usted ya sabe ya. Chaito, me fui rápido, solo un beso de despedida. Y en la tarde a mí me llaman para decirme que mi papá había muerto de un infarto fulminante, que me fuera rápidamente al hospital. Corrí lo más rápido que pude, pero yo no alcancé a llegar para despedirme del hombre que yo tanto amaba. Ese día yo me enojé con Dios también. Ese día yo quise decir y hacer muchas cosas, pero no alcancé a hacerla. Porque cuando ya lo estaban velando en la iglesia de Baquedano 615, en Coquimbo, se abre la puerta para que entre la hija menor. Mis hermanos lo habían vestido, le habían dado besos, se habían despedido. Adivina quién faltaba: la guinda de la torta. Y se abre la puerta y todos esperaban ver a la Ruda Alfaro que todos conocían, la altiva, la altanera, la chora, la que entraba taqueando hacia la iglesia para que se note que yo llegué y me vean los zapatos nuevos. Pero cuando se abrió esa puerta, yo sentí algo en mi alma que espero nunca un hijo tenga que sentir en su corazón. Porque cuando las puertas se abren y yo veo que está ahí mi padre, yo tuve que entrar afirmada porque mis piernas temblaban. Y cuando yo llegué ahí, yo le dije estas palabras a mi papá: papá,
Si yo hubiera sabido que era el último día que yo tenía para abrazarte, yo no hubiese salido. Yo me hubiese dormido la última siesta, yo me hubiese tomado un helado, papá. Te hubiese dicho cuánto te quiero, viejo. Pero ya era tarde para mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno se cree tan altiva y no piensa que la vida te puede cambiar en un minuto. Yo lloré a mi padre con lágrimas que espero nunca un hijo tenga que llorar a su papá. Mi papá nunca me vio vestida así. Mi papá nunca tuvo un disco mío en sus manos. Papá siempre fue muy pobre y me dijo: algún día tú vas a grabar un disco, porque yo siempre canté y me gustó cantar. Y Dios no le permitió verme así. Pasaron 4 años más de aquella muerte. En esos 4 años yo tuve deseo de venganza contra gente que había hablado a través de la muerte de papá y muchas cosas más. 4 años donde yo respiré el odio y la sed de venganza contra mucha gente. 4 años donde yo me cerré en mi mente y empecé a descender todavía más profundo. Pero en febrero del año 2004, estando de allegada viviendo con mi suegra en ese segundo piso, ese día en la tarde yo fui vencida por el Señor. Y ese día de febrero del año 2004, Ruth Alfaro, a solas, no en una iglesia, tiene un encuentro real con Jesucristo. El Señor perdonó mis pecados. El Señor sanó las heridas de mi alma, el deseo de venganza. El Señor sanó los abusos. El Señor sanó tantas cosas que me habían pasado. Ese día yo lloré como una niña en su presencia y el Señor me recibió como hija sin merecerlo. ¿Y sabe lo primero que yo hice cuando yo encontré a Jesús? Habían pasado mucho tiempo en que yo ni siquiera le había pedido perdón a mi madre por lo que ella había tenido que vivir por mi culpa. Habían sido muchos años donde yo ni siquiera le daba un beso sincero, nada. Yo no quería que ella me toque, que ella me hable. Ella para mí era la vieja loca que predicaba de Cristo. Pero ese día, cuando Jesús llegó a mi vida, yo salí corriendo de ese lugar y me fui a la casa de mi mamá. Y yo la abracé con ese abrazo que ella quizás siempre esperó. Y yo le dije: gracias, mamá, por haber orado por mí. Gracias, mamá, porque cuando tú pensaste que no te escuché, yo escuché tus oraciones. Gracias, mamá, por las veces que no me dejaste ir a una discoteca. Gracias, mamá, por haberte metido con mis amigos y aún con mi pololo. Gracias, mamá, porque ahora conozco a Cristo y sé que Él es real. Y mi mamá levantó sus manos al cielo y dijo: gloria a Dios, porque ella sabía que había llegado el día en que Dios iba a empezar a cambiar mi historia. Ruth Alfaro es el resultado de la oración de una mamá. Ruth Alfaro no debería estar en MENAP porque yo no era la más indicada, tenía muchos pecados. Pero el Señor un día cambió mi historia a través de la oración de una mamá. Y yo no sé si aquí hay una mamá que tiene un hijo rebelde. Tal vez Dios me está haciendo contar esto para decirte: no importa lo que diga el pastor, ni el líder religioso, ni tu familia. Mientras haya una madre orando, Dios va a tener misericordia de ese hijo, y tarde o temprano lo vas a ver levantando sus manos para adorar al Señor. Créelo, mamá, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con tu hijo. A los hijos que están aquí en esta noche, yo no voy a cantar solo una alabanza nomás, porque sé que he hablado mucho. A todos los jóvenes que están aquí en esta noche, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuándo va a ser la última vez que Dios le va a dar el privilegio de poderle dar un beso o un abrazo a su mamá? No lo sabes, porque hay mamás que mueren a los 30, a los 40, a los 60, a los 80. Nunca se sabe. Por eso la Biblia dice: hónralos para que te vaya bien. No dice si se portan bien, si son buenos padres. La Biblia dice: hónralos tú. Porque un papá te marca la vida y una mamá para bien o para. Señorita,
Cuando uno se manda de esos condoros que duran 9 meses, todas tus amigas, tus mejores amigas, se van a burlar de ti. Al principio te van a decir, te vamos a apoyar, pero eso es mentira. ¿Sabes quién se va a quedar ahí? ¿Sabes quién? Tu mamá, que al principio va a rabiar la vieja, va a llorar de rabia, pero después te va a decir, hijita, levante la cabeza. Usted no es ni la primera ni la última, y a su hijo y a usted aquí no le va a faltar nada. Y he visto madres trabajar por esos nietos incansablemente. Joven, cuando usted se case y le vaya mal en el trabajo, en la casa de tu mamá y de tu papá, siempre va a haber un plato de comida para ti. Tus amigos no van a llegar ni siquiera con pañales para tu hijo, pero tu papá y tu mamá van a ser el brazo que te va a sostener en los peores momentos de tu vida. ¿Sabe? A veces nos avergonzamos de nuestros padres por ser cristianos, y aún porque son pobres y nuestros amigos tienen mejores zapatillas que nosotros. Pero no te olvides, joven señorita, que ellos dan lo mejor que tienen para que a usted no le falte una zapatilla ni una bota. Y mañana, cuando seas una adulta, te vas a dar cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Hónralos. Mañana vas a querer comer fideos de la mamá y ya no hay. Mañana vas a querer un abrazo de ella y ya no se puede. Con esta canción yo termino. Es una canción que yo le escribí a mi mamá. Fue la única manera que yo encontré de poder agradecer en parte lo que ella había hecho. Tuve que haberle pedido perdón muchas veces antes, pero ¿sabe por qué no lo hice? Porque mi mamá es llorona. Mi mamá llora con los muertos que no son de ella. Mi mamá llora igual. Si usted quiere una llorona en un funeral, invite a mi mamá, va a llorar. Mi mamá lloró con la muerte de la Amanda, pues. Los entendidos entienden. Mi mamá llora por todo. Mi mamá llora en la iglesia. Mi mamá llora con todo. Pero un día entendí que es mejor que sus lágrimas mojen tu cara viva, antes que cuando estés ahí tú le lleves así un buqué de flores, pero ella ya no lo huele. Tú le cantes la más linda canción, pero ella ya no. Los mejores sermones se los dan a los finados. Adivine quién es el único que no escucha. Es mejor, dice la palabra, que nosotros hagamos ahora, porque mañana tarde puede ser. Esta es noche de honra. ¿Cuántos de aquí tienen a su mamita viva? Levante su mano y no se avergüence, no sea malo. Hónrelo, hónrela. Tal vez Dios te está hablando justo a tiempo. ¿Cuántos de aquí no tienen a su mamá? No la tienen. Yo pregunto esto siempre. Pregúntele a esas manos levantadas si es verdad. Las caricias nunca se olvidan. Los consejos tampoco duran para siempre, aunque uno esté viejita. En el desierto de la vida fuiste mi amparo, mi cobijo y protección. Cuando comida escaseaba, tú de la boca te sacaste, me la ofrendaste sin importar tu condición. Y cuando tan enferma estaba, en tus brazos me llevabas, pidiendo al cielo el estar en mi lugar. Y hoy que estoy aquí, convertida en lo que soy, sé que pagarte no puedo con esta canción. Y pido perdón por las veces que fallé cuando debí obedecer, cuando en silencio tú orabas para que yo lo pudiese comprender. Y yo pido perdón si no he sabido demostrar cuánto tú eres para mí. Viejita linda, eres el más grande tesoro. Quédate siempre junto a mí. Si usted tiene a su mamá viva
y la tiene aquí, ¿por qué no va y le da un abrazo? ¿Qué le cuesta? Aquellas tardes de tu mano están grabadas en mi mente y en mi ser. Vaya nomás, que importa el resto un ratito. Aquellos días de la infancia, con la abuela en la cocina, mil historias que cuento a tus nietos también. Esta es noche de honra, ¿sabe? Y solo espero convertirme en esa bendición del cielo. Tú imaginaste y yo sería al crecer. Y hoy le pido a Dios te dé vida y salud y pueda darte la recompensa de tu amor. En ese abrazo dile gracias, mami, por todo lo que has hecho. Yo pido perdón por las veces que fallé cuando debí obedecer, cuando en silencio tú orabas para que yo lo pudiese comprender. En ese abrazo dile gracias por tus oraciones. Yo pido perdón si no he sabido demostrar cuánto tú eres para mí. Viejita linda, eres el más grande tesoro. Quédate siempre junto a mí. Esta es noche de honra, noche de reconocer lo que dice la palabra. Honra a tu papá y a tu mamá. Si alguno no tiene a su mamá aquí, levante su mano y dígale gracias por todo lo que hiciste, mamá. Yo te honro en esta noche. Quédate siempre junto a mí. Puede ponerse de pie un ratito mientras hay niños ahí que todavía están abrazando a su mamá. Póngase de pie un ratito. Y va a terminar, pero solo 5 minutos más. Bendita presencia. Yo sé que hay mamás aquí que tienen una herida en su corazón porque su hijo tal vez ahora mismo se está drogando o está en conflictos matrimoniales. Yo sé que aquí tal vez hay papás que necesitan un milagro de Dios sobre sus familias, sobre sus hijos. Hubo un hombre que le dijo: di tu palabra, maestro, y mi criado allá en casa será sanado. Y el mismo Espíritu Santo que nos ha tocado en esta noche es el mismo Espíritu Santo que puede atravesar estas paredes e ir allá donde está el conflicto en este mismo momento. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice: cree tú y será salva tu casa también. Es cosa que en esta noche usted le dice al Señor: Señor, yo me rehúso a seguir viendo a mi hijo en el mundo. Yo tuve mis hijos para alabanza de tu nombre. Y en medio de esto que está aconteciendo, vamos a levantar un clamor por la familia. Vamos a levantar un clamor por nuestros hijos. Levante su mano y por la fe cierre sus ojos y con su mano en alto usted comienza a interceder, porque la Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Señor, aquí está nuestra tierra. Nuestros hijos, nuestro matrimonio es tierra fértil, Señor. Y en esta noche hay madres y padres levantados. Cuando son las 4:10 de la madrugada, estamos aquí levantando nuestras manos, intercediendo por nuestra familia, Señor. Espíritu Santo, hay hijos que no están aquí congregados. Hay hijos rebeldes, hijos que el mundo se los está llevando de nuestros coros, hijos que un día danzaron para ti, profetizaron para ti, pero hoy están allá sufriendo y comiendo algarrobas amargas. Espíritu Santo, en esta vigilia oramos para que tu Espíritu vaya y les toque, para que tu Espíritu cambie su vida y su historia. Espíritu Santo, aquí hay madres, hijos, hermanos intercediendo por un avivamiento en sus casas. Señor Jesús, en esta noche oramos para que tú visites nuestra tierra y profetizamos que ese hijo alcohólico, drogadicto, ateo, inconverso será un ministro de tu palabra, será un profeta de tu boca, Señor, será un hombre lleno del Espíritu Santo. Profetizamos que esa hija rebelde volverá a tomar una mandolina, volverá a tomar
Espíritu Santo y fuego, visita los hogares, visita los matrimonios, cambia la historia y el rumbo de esa familia en el nombre poderoso de Jesús. Trae restauración matrimonial, trae, Señor, un avivamiento real. Disipa las tinieblas, abre nuestro mar. Santo Espíritu divino, toca, 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 Señor. Allá donde está la necesidad, ve, Señor. Toca a ese joven, toca a esa señorita en esta noche. Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, bautiza, bautiza, bautiza. Bautiza a nuestros hijos, bautiza a nuestros hijos, bautiza a nuestros hijos, bautiza a nuestros hijos, Señor. Espíritu Santo, a ti clamamos en esta noche. Si a nosotros nos costó, a nuestros hijos no les costará, Señor. Si nosotros nos fuimos a la universidad, nuestros hijos serán universitarios para tu gloria. Si nosotros fuimos pueblo rebelde, ellos serán tierra deseable y muchos suplicarán su favor, como dijo esta palabra. Levante su mano al cielo y reciba por la fe esta promesa y marque el día de esta vigilia. Y marque la hora exacta de esta vigilia, porque desde este día en adelante Dios está tomando control sobre tu casa, y lo que tus ojos no habían visto, desde hoy comenzarán a verlos, porque Dios cambió la historia de tu hijo. Créelo, mujer, que antes que termine este año 2018, ese hijo llegará, porque es hijo de la promesa, en el nombre poderoso de Jesús. Dele un fuerte aplauso a esta presencia gloriosa que sana, que restaura y que transforma. Le doy gracias a Dios. Reciba su asiento por esto.